Buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo están esta mañana? ¿Todo bien? ¿Viajaron? Algunos no han vuelto, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña oración rápida para poner este tiempo en manos del Señor. Señor Dios, Padre Celestial, esta mañana, Señor, estamos agradecidos porque nos permites congregarnos, Señor, porque nos permites recibir tu palabra, Padre Santo. Estamos alegres porque hoy se predica tu palabra en esta ciudad, en este país y en el mundo entero, Señor. Está llegando tu palabra a cientos, miles de personas y te pedimos que tú abras los corazones, que sean sensibles a tu voz, Señor. Ponemos, Señor, esta mañana este mensaje en tus manos. Te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. De nuevo te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. La última vez que tuve el privilegio de pararme en este púlpito fue para diciembre, que es una fecha muy especial, ¿verdad? Para la celebración o la conmemoración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hoy es una fecha aún más importante, porque hoy estamos conmemorando, celebrando la resurrección. Y la resurrección y la muerte de Jesús son los dos pilares sobre los que descansa todo el Evangelio, toda la palabra del Señor. Los acontecimientos de la resurrección de Jesús los encontramos relatados en los 4 evangelios. Y en los 4 evangelios encontramos datos y encontramos situaciones que se presentaron y juntándolos encontraríamos toda la visión. Sin embargo, esta mañana vamos a basarnos básicamente en Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 8. Si tienen sus Biblias, ábranlas por favor en Lucas capítulo 28. Los de los celulares pueden encenderlo. Lucas 24 del 1 al 8. Y dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro María, la madre de Jesús, María Magdalena y Salomé, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres vinieron con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Les tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que la piedra fue removida para que el cuerpo resucitado de Jesús pudiera salir de allí? Como dicen mis hijos, obvio no. Obvio no. Fue removida para que ellas pudieran entrar y ver que el cuerpo ya no estaba. Y que posteriormente los apóstoles, los discípulos de Jesús también pudieran entrar y confirmar que el cuerpo ya no estaba allí. ¿Qué encontraron ellos allí? Hemos ya cantado y hemos leído sobre la resurrección y decimos que la tumba vacía está. Sin embargo, vacía del todo no estaba. Estaban los lienzos en los que había sido envuelto el Señor Jesús por Juan de Arimatea, y lo había dejado allí. Y estas mujeres habían estado pendientes, atentas de en dónde estaba el cuerpo del Señor Jesús para poder ir a hacerle esta preparación con estos ungüentos. Y allí estaban los lienzos, muy seguramente, digo yo, con la forma del Señor allí. Y al ver ellas dijeron: wow, nuestro Señor resucitó, ya no está. Versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas, se quedaron perplejas, anonadadas. ¿Qué pasó? He aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos, les dijeron los ángeles, acordaos de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, unos días atrás. Este pasaje
cuando estaban días atrás y el Señor predice su muerte, lo encontramos en Mateo capítulo 17, del 22 al 23, y en otros pasajes también está relatado este episodio. Entonces, cuando aún estaban en Galilea diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres, pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Esto me pasa solo a mí o a ellas? Que a uno se le olvidan cosas que pasaron y de pronto algo, dice, ¡ay! Ya me acordé, dejé el arroz prendido, o ya me acordé, teníamos un compromiso. Nosotros los casados casi nunca nos pasa, ¿verdad? Que nuestra esposa nos dice, ¿te acuerdas que no? Oye, ¿qué? Casi nunca, ¿verdad? No se acuerda. A todos nos pasa que se nos olvidan cosas que teníamos pendientes. Y yo soy el primero que me declaro culpable de eso. Muchas veces me pasa, wow, no me acordaba de esto, no me acordaba de aquello. Pero estas mujeres allí se acordaron de esto. Ellas no lo recordaban hasta que los ángeles, acuérdense que él dijo esto y esto. Y los discípulos de Jesús, ¿se acordaban? Menos. Estaban frustrados, aburridos, desconsolados, por allá en otras cosas. No se acordaban de nada. Jesús les había dicho, no una, ni dos, ni tres, muchas veces. Es necesario que el Hijo del Hombre muera y resucite al tercer día. Oye, increíble, ninguno se acordaba. Ninguno. Pero el Señor sí se acuerda y Él cumple con su palabra. Y esto me recuerda a una anécdota de una señora amiga que me dijo, Rodrigo, imagínate lo que me pasó. Y yo, ¿qué te pasó? Imagínese que fui al médico y el médico me dijo que yo debería hacer una dieta porque tenía los exámenes de sangre, me han salido con algunos resultados malos y era muy recomendable que bajara unos cuantos kilos de peso. Entonces me dijo, Rodrigo, estoy haciendo una dieta. El médico me dijo que bajara las harinas, que bajara las grasas y especialmente los azúcares, que le bajara al máximo eso. Yo estoy haciendo mi dieta bien juiciosa. Sin embargo, esta semana, esto fue hace años ya, vi una entrevista con Natalia París. Y Natalia París dijo que ella hacía una dieta, pero que el fin de semana ella se tomaba la libertad de comerse alguna cosita que no hacía parte de la dieta. Entonces yo dije, pues, si Natalia París con esa figura hace eso, pues yo también voy a hacer lo mismo. Entonces el fin de semana iba caminando por la calle y encontré una pastelería de esas de vidrios resplandecientes y unos postres y tortas. Y entró ahí y dijo, no, aquí que no, aquí hago mi jugadita. Y pidió su postre bien grande y se sentó en la silla a comerse el postre. Y cuando levantó la cabeza, adivinen quién la estaba mirando en el vidrio, el médico. Ella no cumplió, no pudo cumplir con un propósito que tenía, que ella misma se había fijado. Pero a nuestro Dios no le pasa eso, Él sí cumple, Él cumple todo. Y uno se pregunta, y cuando el pastor me dijo que si predicaba el día de hoy, yo dije, miércoles, el día de la resurrección, es un día muy especial, es un día muy importante. Y bueno, ¿y qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado? ¿Y será que está bien que yo me haga esa pregunta? Pero el mismo apóstol Pablo se hizo esa pregunta. Entonces, bueno, está bien que yo me pregunte lo mismo, ¿verdad? Él cumple todo, y si Él no hubiera cumplido, este libro no sería la palabra de Dios. Si Jesús no hubiera resucitado, si Él no cumple una sola de las cosas que Él dijo, esto no pasaría a ser un libro de historias, cuentos, supersticiones, coincidencias, un libro meramente humano. Pero lo que le da el valor a este libro es que todo lo que Él prometió, todo lo que se predijo, todo, absolutamente todo se ha cumplido.
y falta muy poquito por cumplirse, muy poquito. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, hace toda una disertación sobre la resurrección de Jesús. Y él se pregunta, 1 Corintios 15, versículo 17 al 19. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Nada estaríamos haciendo aquí. Como dijo un amigo, apague y vámonos. Nuestra fe sería vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si esta vida solamente esperamos en Cristo, si solamente tenemos esperanza en esta vida en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Nuestra esperanza está en la resurrección. Esto, queridos hermanos, es lo que nos diferencia de todas las demás religiones y sectas. Que nosotros adoramos a un Dios vivo. Nosotros creemos en un Dios resucitado. Todas las demás religiones y sectas no tienen la capacidad de cambiarte por dentro. Te ponen normas y leyes que tú debes cumplir. Pero la única que te cambia por dentro es el cristianismo. Es la única capaz de cambiar el corazón de las personas. Y ninguna otra nos muestra un Dios capaz de vencer la muerte. Mahoma, Siddhartha Gautama, es decir, Buda, Confucio, Lao Tse, todos murieron. Y hay peregrinaciones para ir a visitar sus tumbas. Qué triste, ¿verdad? Esa es la esperanza. Pero la nuestra, no. Nosotros adoramos no a un Señor crucificado. Este Jueves Santo estábamos en un pueblito por aquí, bueno, por allá, en Santander, y estaba el Cristo crucificado y las personas van a verlo. Pero es fácil manejar a un Cristo crucificado. Lo que nosotros queremos es que un Dios vivo nos maneje a nosotros y no nosotros a Él. Pero el apóstol Pablo en el versículo 20 termina diciendo: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. En la Nueva Traducción Viviente dice: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Eres el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Entonces Cristo está vivo, no está muerto, y a Él es al que adoramos. Adicionalmente a esto, en 1 Corintios 15 encontramos muchas pruebas irrefutables de que Jesús vive, entre ellas cientos de testigos. Uno de ellos, el apóstol Pablo, quien inicialmente era persecutor de la iglesia cristiana y después se convirtió y ahora defiende, y él mismo lo vio resucitado. Entonces la resurrección nos evidencia tres grandes verdades, queridos hermanos. La primera es que todo lo que vino a cumplir fue realizado o cumplido. Una de las grandes verdades es esta. La encontramos en Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En la Nueva Traducción Viviente dice: para cumplir sus propósitos. El Señor vino y cumplió todos los mandamientos del Señor. Fue el Cordero sin mancha. Él no pecó. Y por esa razón Él cumple todos los propósitos. En 1 de Pedro, capítulo 1, del 19 al 22, lo leemos de la Nueva Traducción Viviente. Sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Él no pecó
y el Señor le dio una gloria inmensa. Muchas personas piensan que es una razón por la cual no seguir al Señor y seguir a Dios es porque no pueden cumplir los mandamientos. Y tienen razón. En realidad para nosotros es imposible poder cumplir todos los mandamientos. Todos pecamos a diario. Por nuestra mente pasan cerca de 60,000 pensamientos en un día. Y si de estos 60,000 tan solo 3 fueran pecaminosos, ¿cuántos dan por año? 1,000, y por 10 años, 10,000. No tenemos ninguna posibilidad de pasar en la vida sin pecar. Todos somos culpables delante de Dios, lo dice Romanos 3:19. Y esto hace que muchos eviten entregarle su vida a Dios. Pero a esto le falta un pedacito. Y para esto yo quisiera ponerles un ejemplo. Vamos a suponer que estamos en el colegio y que tenemos que presentar un examen. Y para podernos graduar tenemos que presentar y pasar ese examen. El problema es que históricamente nunca nadie ha pasado el examen. Entonces llega una persona, un genio, presenta el examen y contesta todas las preguntas bien y saca 100. Y esa persona pone tu nombre en el examen. Y si tú aceptas, esa es tu nota. Y eso es lo que Jesús hace por nosotros. Él nos releva y Él cumplió con todos los mandamientos. Adicionalmente a eso, esta persona, este genio te condiciona, te cambia de tal forma que ahora tú puedes mejorar tu rendimiento y tú puedes presentar un mejor examen. Nunca va a ser perfecto, pero puedes mejorar. Entonces, la resurrección es una declaración innegable de que Él cumplió con lo que venía a cumplir y que fue aceptado por Dios Padre para la resurrección. Él cumplió la ley. En segundo lugar, todo lo que vino a destruir fue destruido. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, somos humanos, los hijos participamos de carne y sangre. Él, es decir, Jesús, también participó de lo mismo, se hizo hombre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y para esto quiero ponerlos en contexto. Cuando Adán pecó en el huerto del Edén, él le transfirió a Satanás la autoridad. Y Jesús, el Señor, le había dicho: de cierto te digo que si comes del fruto, ciertamente morirás. Y cuando Adán y Eva pecaron, murieron, quedaron separados. La muerte es la separación de Dios. Esta separación de Adán, del Señor, fue transferida a toda la raza humana y de ahí en adelante todos estamos separados. Y podemos verlo en la sociedad. Siempre todos los filósofos, todos dicen, nos falta algo. Y eso que nos falta, queridos hermanos, es la relación con el Dios, con Dios Padre. Y las personas entran en depresión y entran en búsquedas y encuentran drogas, sexo, etcétera, etcétera, adicciones, 1,000 cosas para buscar, para encontrar lo que les está faltando, y lo que les falta realmente es una relación con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús, al morir y resucitar, venció la muerte. Ya no estamos muertos, ahora vivimos. Vivimos por creer, como dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Todo aquel que en Él cree no muere, mas tiene vida eterna. Allí venció Jesús en la cruz.
y al resucitar venció la muerte y todas las ataduras de Satanás quedan sueltas, liberadas. Ya no estamos atrapados en los lazos del enemigo, porque Jesús venció en la cruz y fue resucitado. Ya puedes decir, si tienes un mal hábito, una atadura, en el nombre de Jesús, de ese Jesús que resucitó, estoy libre y ahora puedo tener una vida plena. En Génesis 3:15 encontramos una profecía de esta situación. La mujer te herirá en la cabeza. Esa es herida de muerte. Y tú la herirás en el calcañal. Jesús venció a Satanás cuando fue resucitado. Jesús venció en la cruz. Y sí, Jesús también sufrió. Porque antes de su muerte, en el huerto de Getsemaní, él sudaba sangre. Fue herido también por Satanás. Y la tercera verdad es que todo lo que vino a proveer ya fue provisto. En Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muchas personas piensan que cuando nos convertimos al cristianismo nos espera una vida reducida, apocada, escasa, en pobreza, en estrechez, pero nada más alejado de la realidad. Lo que el Señor quiere y vino a redimirnos es para no tener más una vida débil, enfermiza, vacía, inadecuada. Él vino para darnos vida y vida en abundancia, una vida rebosante. Él vino para sacarnos de esa vida que no nos ofrece nada y darnos una vida abundante. ¿Y esto qué significa, queridos hermanos? Yo les voy a dar algunos sinónimos de lo que es una vida abundante. Es una vida rebosante, profusa, plena, rica, gratificante, plena, satisfactoria, fuerte, profunda, ancha, significativa, poderosa, refrescante, fortalecedora, prevaleciente, atractiva, influyente, vigorosa, entusiasma, saludable. ¿Quieren que siga? Una vida vibrante, dinámica, hermosa, bien provista. Y eso fue lo que Él vino a darnos. Y esta es la tercera verdad. Él vino a proveer lo que había prometido que iba a proveer. Por esto Él vino y es la clase de vida que Él quiere que tengamos. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Queridos hermanos, entonces la resurrección la podemos tener la seguridad de que Jesús valida quién Él es decir, el Hijo de Dios. En la resurrección el Padre aceptó su obra redentora, fue acepto porque Él no pecó. Ahora tenemos quien interceda por nosotros porque Él se está sentado a la derecha del Dios Padre. Y además aquellos que crean en Cristo no permaneceremos muertos, sino que seremos resucitados a una vida eterna. Por eso hace un símil con el bautizo. Cuando somos bautizados nos sumergen, morimos e inmediatamente resucitamos. Y este es un símil de lo que significa la vida cristiana. Quizás vamos a morir, pero tenemos la esperanza, y la esperanza en la vida cristiana no es la esperanza que tienen algunos, por ejemplo, que compran la lotería y tengo la esperanza de que me voy a ganar la lotería. No, la esperanza es una certeza absoluta de lo que Dios nos dice. Entonces los ángeles les preguntan a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Él sí cumplió, Él sí cumple. Él ha cumplido y cumplirá todo lo que está en su palabra. Es decir, que este libro ya no es un libro de historias, coincidencias, textos escritos por hombres. Esta es la palabra de Dios.
Quizás ustedes pueden estar pensando, a Rodrigo se le olvidó que estamos predicando y hablando este mes sobre la adoración, que este año estamos hablando del crecimiento y que este mes estamos hablando del crecimiento en adoración. Pues no, nosotros adoramos a un Dios vivo. Si vemos el texto de Mateo 28 sobre este mismo episodio de la resurrección, dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con gran temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Adoramos a un Dios vivo, queridos hermanos. No adoramos a un Dios muerto. Adoramos a un Salvador que resucitó. La resurrección es para nosotros el asunto supremo. Y después de esto, después de que lo adoraron, entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a los hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ellas, las mujeres, todas las que mencionamos ahorita, mostraron una devoción incondicional. Ellas fueron las únicas que pensaron en ir el primer día de la semana, es decir, el domingo, a buscar el cuerpo del Señor, porque ellas tenían una devoción incondicional. A diferencia de los demás discípulos que estaban por allá, perdidos, confundidos, entristecidos. Ellas, queridos hermanos, fueron encomendadas por el Señor para ir a dar las primicias. Esto me acuerda de las noticias. Primicia informativa. Las mujeres tuvieron ese privilegio de dar las primicias, de ir y contar: el Señor ha resucitado, ya no está ahí en la tumba. Queridos hermanos, vamos a estar de pie. Hoy celebramos la resurrección. Y estoy de acuerdo con el apóstol Pablo. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Seríamos los más dignos de lástima. Pero no podemos quedarnos así, como los discípulos que iban para Emaús, con la cabeza baja, pateando piedras. ¿Y ahora qué hacemos? No, esa no es nuestra situación. Nosotros ahora estamos en una victoria triunfante y gloriosa para llevar el mensaje a muchas otras personas. Ahora nos podemos enfocar en el Cristo resucitado. Y esto, a mí en lo personal, me muestra, me confronta, porque pasamos semanas y las semanas se vuelven meses y los meses se vuelven años predicando de un Dios, de un Cristo muerto, crucificado. Y nos la pasamos diciendo: y Él murió por nuestros pecados y murió por mis pecados y fue crucificado. Pero hoy, después de preparar este mensaje, puedo decir: ahora puedo mirar a los ojos a un Dios vivo, un Dios que me tiende su mano, un Dios que me ayuda a presentar ese examen para poder mejorar. Nunca voy a dejar de ser pecador. La palabra de Dios nos dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos. Pero ahora podemos ver a un Dios vivo. Cristinita tuvo un sueño una vez con Jesús resucitado y fue muy hermoso cuando me contó. Y es mi invitación hoy, queridos hermanos, a celebrar. Tenemos un Dios vivo, no un Dios muerto allí en una cruz. Es un Dios vivo el que podemos seguir, que nos muestra. Lo decía Ana María ahorita. Creo que todos hemos sido testigos, lo decía Juli también, testigos de la influencia
testigos de su obra en nuestra vida, de cómo Él transforma nuestros corazones. Y quiero dirigirme a los que quizás no han hecho una decisión por Cristo. ¿Qué vas a hacer con este hecho? Con estas pruebas indubitables de que Él resucitó. ¿Te vas a quedar ahí? En Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Y si tú haces una oración aceptando el sacrificio que Él hizo y recibiéndolo ya resucitado para que cambie tu vida, Él va a entablar una relación nueva contigo. No es una religión, no estamos hablando de religión, estamos hablando de una relación con un Dios vivo que nos cambia, con un Dios vivo que nos confronta, con un Dios vivo que nos vino para dar vida en abundancia. Así que si tú quieres esta mañana, yo te dirijo, pon tu mano en el corazón y haces esta oración. Señor Dios y Padre Santo, quiero darte gracias, Señor, por la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a morir por mis pecados. Hoy me entrego, Señor, y declaro que creo que Él resucitó de los muertos y acepto el regalo de la salvación. Por favor, hazme una nueva persona. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.